La mujer que ves en pantalla es Adriana Morales, de 29 años. Un día salió de su casa sin saber que ese sería el último día de su vida, y mucho menos imaginaría que su muerte sería una de las peores formas posibles y culminaría su cuerpo en un caño. 3 años tardó la justicia para dar con el presunto responsable del feminicidio de Adriana Morales, una mujer de 36 años hallada sin vida en un caño de Kennedy. Para el caso de hoy quiero que viajemos a Bogotá, porque en septiembre de 2023 uno de esos ecos se hizo carne en el caño de Las Palmitas, en la localidad de Kennedy. Allí se encontró un cuerpo abandonado entre basura y aguas negras. Un cuerpo que contaba una historia que parecía sacada de una pesadilla. Adriana Morales era una mujer de 29 años, madre de una niña de 3 años que vivía en un barrio de la localidad de Fontibón. El lunes 4 de septiembre de 2023 salió de su apartamento con el pretexto de encontrarse con su expareja, el padre de su hija, para hablar de temas familiares y asuntos relacionados a la manutención de la niña. Pero después de eso, nadie la volvió a ver con vida. La ciudad, acostumbrada a devorar a sus habitantes, se tragó su figura sin testigos. Días después, un cuerpo con 14 heridas de arma blanca apareció a la orilla de un caño, con el rostro amoratado y señales de golpes contundentes. Los periódicos no dudaron en tildar ese caso como feminicidio. La policía prometió justicia a los ciudadanos de Bogotá. Las redes sociales convocaron marchas y velatones para honrar la memoria de la chica. Pero detrás de ese titular había una historia que hablaba de amor, control, miedo y silencio. Una historia de una relación que terminó siendo una de las más tóxicas que la capital colombiana haya presenciado en tiempos recientes. En las horas que siguieron a su desaparición, el teléfono de Adriana seguía enviando mensajes. Su pareja actual recibió textos en los que la mujer le anunciaba que quería terminar la relación sentimental, que había decidido irse de la ciudad y rehacer su vida, y que por tanto no quería tener ningún vínculo afectivo con él. A simple vista eran palabras frías, tal vez de alguien que ya se había cansado, pero a la luz de los hechos eran mensajes escritos por una mano que buscaba despistar lo que realmente había sucedido. En las noches de Bogotá es habitual recibir noticias que parecen ficticias, pero pocas veces el engaño digital se entrelaza de forma tan macabra con un crimen. Mientras su familia la buscaba desesperadamente, alguien suplantaba su identidad para alejar a los cercanos y ganar tiempo. Ese martes en la madrugada, la policía encontró un cuerpo a las 3:55 am en la calle 38 Sur con carrera 100 en el barrio Las Palmitas. La escena era grotesca por lo que no mostraba. No había sangre en el lugar, ninguna evidencia de lucha, solo un cuerpo mutilado y arrojado como un desperdicio. Desde el principio, los investigadores supieron que la mataron en otro sitio y la abandonaron en ese caño. En un país donde la violencia es espectáculo cotidiano, los detalles que emergían de este crimen obligaban a detener la mirada. Colombia contaba en ese momento más de 30 feminicidios en Bogotá, 13 de ellos cometidos por personas cercanas a las víctimas. Las cifras, frías como las estadísticas que llenan informes, apenas sirven para imaginar la magnitud de la tragedia. Cada número es un rostro, un nombre y una historia. Y cada historia se enmarca en contextos de control, de relaciones de poder, de impunidad. Adriana no fue un número más. Su caso desató indignación y miedo porque expuso la vulnerabilidad de cualquier mujer que se atreve a negociar con sus agresores. La prensa empezó a tejer narraciones. Las redes sociales llenaron sus muros con fotos de Adriana y consignas contra el feminicidio. Fue a encontrarse con su ex y nunca volvió, repetían los titulares.
Los vecinos de Las Palmitas hablaban de una camioneta que se detuvo en la madrugada, del ruido de un cuerpo al caer, de unas voces apresuradas que se perdían en la oscuridad. La ciudad, ese animal de 1000 cabezas, susurraba con miedo y rabia. No se trataba solo de la muerte de una mujer, era la constatación de que las calles son un escenario donde el machismo ejerce su fuerza brutal. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo a Blanca Martín, que me escribió gracias a ti, Blanca, por tu apoyo, te envío un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. También a Nancy Morales, que me escribió gracias. Otra vez, Tess, me encanta tu programa, un poquito de ayuda para tu canal, eres fenomenal. Un beso y abrazo desde la helada tierra de Suecia, pero chilena a 100%. Gracias. Muchísimas gracias a ti por tu apoyo. Gracias, Nancy, por seguirme, por estar aquí, por verme. Te envío un fuerte abrazo y te deseo lo mejor en Suecia. Me motiva mucho que estés en la comunidad. Gracias y mil gracias. Y por último quiero saludar a Alfonso Santiago, que me escribió gracias. Alfonso, a ti por verme y por tu apoyo. Lo valoro bastante. Te envío un fuerte abrazo. Gracias, hermano, por todo. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias, que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción de este video. Sin más, sabes que si lo haces, recibirás un agradecimiento y un saludo de mi parte para un próximo video. Y ahora sí, sin más que añadir, comencemos con el video. La mañana del 4 de septiembre de 2023 empezó como cualquier otro día. Adriana preparó a su hija y la dejó al cuidado de un familiar que solía encargarse de vez en cuando. Sobre la mesa de la cocina quedaron los restos de un desayuno apurado, el eco de unas risas infantiles y una promesa de que volvería pronto. Alrededor de las 9:40 am, salió con el rostro sereno y un suéter que apenas ocultaba el frío de la sabana de Bogotá. Su destino era un café del barrio Modelia, un elegante barrio al occidente de la ciudad, donde había quedado en encontrarse con su exnovio, el hombre que años atrás le había jurado amor eterno y con quien ahora compartía la responsabilidad de una hija. La razón oficial era hablar sobre la niña. La intuición de sus amigas decía otra cosa. Fontibón es una localidad muy grande y de contrastes, avenidas industriales y casas de ladrillo, olor a combustible y pan caliente en cada esquina. Allí Adriana llevaba una vida sencilla, trabajaba en una tienda de ropa y complementaba los ingresos con ventas por redes sociales. Sus allegados la describían como una mujer soñadora, perseverante y devota de su hija. Sin embargo, su relación con el padre de la niña había estado marcada por episodios de control y violencia silenciosa. Él, según contaron algunos vecinos, no aceptaba que ella hubiera iniciado una nueva relación sentimental y la llamaba a cualquier hora para saber dónde estaba, asumiendo que él tenía el derecho de controlar a su expareja. El 4 de septiembre, mientras caminaba hacia su cita, Adriana no imaginaba que esa sería la última vez que vería el cielo gris de Bogotá. Aquel hombre la esperaba en una esquina de Modelia. Testigos dijeron que ambos subieron a un vehículo oscuro y se perdieron entre el tráfico. Horas más tarde, cuando su amiga intentó llamarla, la llamada entró y luego se cortó. La preocupación creció con el paso de las horas. El exnovio, contactado por teléfono, aseguró que habían conversado y que luego cada uno tomó su rumbo. Luego, contradiciendo lo que había dicho antes, afirmó que nunca salieron de Fontibón. Las contradicciones encendieron las alarmas de la familia. Para entonces, el destino de Adriana ya estaba sellado. En la noche del martes, la pareja actual de Adriana recibió un mensaje desde su número de WhatsApp. En la pantalla se leía un texto breve y contundente. No me busques más, estoy con otro y me voy de Bogotá. La frialdad de esa despedida no encajaba con la mujer que él conocía. Sin embargo, los mensajes siguieron llegando. Quiero terminar con todo.
rehacer mi vida, decían. La amiga con la que hablaba diariamente recibió palabras similares, una versión en la que Adriana supuestamente deseaba romper con su círculo más cercano. Era como si un doble se hubiera apoderado de su voz. Estas comunicaciones coincidían con el momento en que la policía ya había encontrado su cuerpo sin identificar en medicina legal. La familia aún no lo sabía. Mientras tanto, el impostor ganaba tiempo y sembraba confusión. ¿Por qué alguien querría suplantar a una víctima? El objetivo parecía claro: retrasar la búsqueda, desorientar a quienes la amaban y permitir al asesino deshacerse de pruebas. De este modo, la violencia física se complementó con la violencia digital, un control post-mortem que prolongaba el sometimiento de Adriana incluso después de la muerte. En tiempos donde la vida se narra a través de mensajes de voz, fotografías y estados, la suplantación se convirtió en un elemento macabro del crimen. El novio de Adriana, confuso, decidió contactar directamente con la familia y acudieron juntos a medicina legal. El rostro de la muerte esperaba tras un archivo fotográfico. Cuando le mostraron la imagen de una mujer sin vida, reconoció el lunar junto a la ceja, las cejas gruesas y los labios finos. Era ella. Su corazón se partió y en ese mismo instante las palabras que había leído cobraron un sentido escalofriante. Alguien usó el teléfono de una mujer asesinada para fingir que estaba viva. La madrugada del martes 5 de septiembre, alrededor de las 3:55 am, una llamada anónima alertó a las autoridades. Un cuerpo yacía junto al caño de la calle 38 Sur con carrera 100 en el barrio Las Palmitas de Kennedy. Los primeros en llegar describieron un paisaje desolador. Bajo la luz amarilla de un farol, el cuerpo de una mujer descansaba boca abajo, con la ropa desgarrada y el cabello enredado en la maleza. El caudal sucio del canal seguía su curso indiferente arrastrando bolsas de plástico y ramas. El informe forense describió 14 heridas de arma blanca, la mayoría en la espalda y el abdomen, así como signos de golpes fuertes en el rostro y la espalda. Eran heridas hechas con rabia, con la intención de castigar y asegurar la muerte. Sin embargo, el lugar estaba sorprendentemente limpio. No había sangre alrededor del cuerpo, ni indicios de lucha, lo que llevó a los investigadores a concluir que Adriana fue asesinada en otro sitio y posteriormente trasladada. En la oscuridad de la ciudad, un vehículo se había detenido para desechar el cuerpo como si fuera basura. Vecinos del sector aseguraron haber escuchado el motor de un carro detenerse, el golpe sordo de un peso al caer y luego el arranque apresurado del vehículo. Nadie se asomó a mirar. La violencia cotidiana había enseñado a no involucrarse. Horas después, el rumor del hallazgo se propagó por Kennedy y alcanzó las redes sociales. Pronto se supo que la víctima era la misma mujer que llevaba días desaparecida, la que enviaba mensajes incoherentes desde su celular. En medicina legal, los cuerpos sin identificar son números fríos. Cuando la amiga y el novio de Adriana llegaron a preguntar por ella, describieron sus rasgos, su ropa, su estatura, la última vez que la vieron. Los funcionarios buscaron en sus registros y respondieron que una mujer con esas características había ingresado esa misma madrugada como NN. Les ofrecieron ver una fotografía. Al enfrentarse al retrato de la muerte, su mundo se desmoronó. El novio contó que le mostraron la foto y al ver el rostro morado y los rasgos de Adriana, supo que la habían asesinado. La negación se transformó en rabia y luego en una tristeza profunda. Él relató a medios que no entendía por qué, si su expareja la había acompañado, no había llamado para avisar de su desaparición. La familia recuerda que no era la primera vez que Adriana y su exnovio discutían por temas de celos. Esta vez la discusión terminó en tragedia.
El cuerpo inerte en el caño simbolizaba la impotencia de quienes, a pesar de denunciar, sienten que las instituciones no actúan con la celeridad necesaria. Este dolor no se siente en abstracto, se mide en lágrimas, en noches sin dormir y en la rabia de la impunidad. La investigación del caso empezó entre sospechas y testimonios. En un país donde el 43% de los feminicidios se dan a manos de parejas o exparejas, la primera línea de indagación apuntaba al exnovio de Adriana. La propia policía lo señaló como el principal sospechoso. Las cámaras de seguridad de Kennedy captaron el recorrido del vehículo que arrojó el cuerpo y las autoridades obtuvieron imágenes que serán clave para reconstruir los hechos. Sin embargo, al cierre de los reportajes de 2023 no había un detenido. Los policías hablaron de las dificultades para rastrear un crimen que ocurrió en medio de la noche y en una ciudad donde miles de cámaras funcionan y otras tantas no. Mientras los investigadores revisaban horas de grabaciones, la familia enterró a Adriana. Su hija de apenas 3 años tuvo que preguntar dónde estaba su madre. Nadie supo cómo explicarle que la violencia machista le había robado la infancia. A medida que los días y los meses avanzaron, la atención pública se desvió hacia nuevos escándalos. El caso de Adriana se fue hundiendo en la maraña de expedientes sin resolver. Colectivos feministas salieron a protestar, exigieron justicia y denunciaron el abandono de las instituciones. No es un hecho aislado, repetían, es el reflejo de un sistema que permite que los agresores caminen libremente. Yo personalmente estaba perdiendo incluso la fe en que la justicia de Colombia realmente hiciera algo. Afortunadamente, pues el día de ayer, cuando se dio captura de la persona, prácticamente de inmediato me avisaron. El día de hoy se hizo audiencia para legalización de la captura. El tiempo a veces ofrece respuestas. Casi 3 años después de los hechos, la historia dio un giro inesperado. A mediados de febrero de 2026, las noticias abrieron con un titular que pocos creían leer: capturado el presunto feminicida de Adriana Morales. Pues ya pensábamos que no iba a suceder nada al respecto, ¿no? Ya se estaba perdiendo como la esperanza después de 2 años y medio ya prácticamente. Ya pues no se sabía absolutamente nada del hombre. Afortunadamente pues la fiscalía, haciendo su trabajo, lo logró. La información indicaba que las autoridades realizaron un operativo en el barrio Altamar de la misma localidad de Kennedy, donde se escondía el hombre que había sido señalado desde el principio como principal sospechoso. Era el padre de la niña de Adriana, quien durante años se había mantenido en silencio y desaparecido de los radares. Su captura no solo detuvo a un individuo, detuvo también el rumor constante de la impunidad. Los investigadores revelaron que la detención fue el resultado de una búsqueda minuciosa, análisis de cámaras de seguridad, rastreo de datos telefónicos y testimonios de vecinos. Según los reportes, el hombre se había mudado varias veces dentro de Bogotá, cambiando de domicilio y trabajando ocasionalmente en oficios informales para no levantar sospechas. Finalmente, una cámara de seguridad lo captó entrando y saliendo de un edificio en Altamar. Los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación y de la SIJIN montaron un operativo de vigilancia que duró semanas. Una madrugada, cuando salía a la tienda, fue abordado por los agentes. No opuso resistencia. En su cadera llevaba un revólver que fue incautado. La noticia de la captura se difundió rápidamente. En los noticieros aparecieron imágenes borrosas del rostro del detenido con chaqueta gris y capucha, escoltado por policías armados. La madre de Adriana, al borde de las lágrimas, declaró frente a las cámaras que por fin sentía un respiro. Había pasado noches enteras preguntándose si alguna vez vería al asesino de su hija respondiendo ante la justicia. Nada me devuelve a mi hija, dijo, pero que el responsable pague es un primer paso.
Su novio, quien había recibido los mensajes suplantados en 2023, repitió que siempre supo quién estaba detrás de las palabras y que ahora esperaba una condena ejemplar. El expediente judicial comenzó a tomar forma. La fiscalía imputó al detenido los cargos de feminicidio agravado, tortura y porte ilegal de armas. En las audiencias preliminares, su defensa intentó argumentar que no existían pruebas directas y que la investigación se sustentaba en conjeturas. Los fiscales presentaron como evidencia los registros de llamadas, los mensajes enviados desde el teléfono de Adriana después de su muerte y las grabaciones de cámaras que mostraban a un hombre con las mismas características abandonando el cuerpo cerca del caño. Además, informaron que un peritaje de ADN realizado en 2024 había encontrado rastros del acusado en el vehículo que transportó el cadáver. Las audiencias revelaron, además, detalles que no se conocían. El acusado habría sometido a Adriana durante horas antes de matarla y enviar mensajes desde su teléfono para encubrir el crimen. Peritos en psicología forense describieron el caso como un ejemplo extremo de violencia de género en el que la víctima fue torturada y deshumanizada. Los jueces, al escuchar la reconstrucción de los hechos, compararon la frialdad del asesino con la de otros feminicidas que actúan bajo la lógica de la posesión. El proceso, aunque avanza, no es inmediato. La defensa presentó recursos y dilaciones. Los familiares temen que el tiempo juegue nuevamente en contra. Sin embargo, la captura ha marcado un punto de inflexión. Las marchas convocadas por colectivos feministas celebraron el arresto, pero también hicieron un llamado a no bajar la guardia. Recordaron que otras mujeres aún esperan justicia y que muchos casos siguen en investigación. La Crónica Negra de la ciudad registró, por fin, una página donde el verdugo no desaparece sin dejar rastro. La captura del presunto feminicida ofrece un respiro a la familia, pero también revela la lentitud de un sistema que tardó casi 3 años en actuar. Mientras la historia avanza hacia un juicio que puede tardar meses, la ciudad sigue preguntándose ¿cuántos cuerpos más deberán flotar en sus caños para que la violencia cese? Mientras se conocía la historia de Adriana en Bogotá, otros nombres resonaban en Latinoamérica. La violencia contra las mujeres no entiende de fronteras y las historias de horror se multiplican. Aunque aquí no se narran sus vidas completas, conviene recordar brevemente a 2 mujeres cuyos destinos se cruzan con el de Adriana en el contexto de violencia feminicida. En Argentina, en febrero de 2024, el cuerpo de Cecilia Strisowski, una joven de 28 años, fue encontrado desmembrado en un basural de la provincia del Chaco. Había desaparecido después de reunirse con su pareja, César Sena. Su caso develó una red de poder político y económico que encubrió el crimen y expuso las complicidades familiares que permitieron el asesinato. La investigación señaló a la familia Sena como responsable, revelando que la joven fue asesinada en la casa de sus suegros, descuartizada y quemada antes de deshacerse de sus restos. El país entero se indignó ante la brutalidad y la frialdad con la que se intentó borrar a Cecilia. Más al norte, en México, el caso de Ingrid Escamilla estremeció a la capital en febrero de 2020. Ingrid, de 25 años, fue asesinada y desollada por su pareja en un apartamento de la alcaldía, Gustavo Amadero. El feminicidio no solo horrorizó por la crueldad del acto, sino por la difusión de imágenes del cuerpo en redes sociales y medios sensacionalistas. La exposición de su cuerpo evidenció el morbo y la insensibilidad de una sociedad que consume la violencia como espectáculo. La indignación que siguió al crimen derivó en marchas y protestas masivas, y el agresor fue condenado a 70 años de prisión. Estos casos muestran que la violencia contra las mujeres se repite con patrones de control, impunidad y espectacularización. Adriana, Cecilia e Ingrid
Son nombres distintos de una misma tragedia que atraviesa las calles de Bogotá, Buenos Aires o Ciudad de México. Cada historia es una alarma que se enciende, invitándonos a revisar las estructuras sociales y culturales que permiten que la violencia se perpetúe